especial. Pero la pregunta es, en su naturaleza, por estos argumentos, ¿es un juicio contencioso? La respuesta a mi juicio es que es inaudible el argumento de la Cámara de Mendoza, porque en realidad todo lo que marca como que puede ocurrir solo si es un juicio contencioso ocurre también en un juicio extracontencioso. Yo no conozco tribunal que no permita cuestionar la incompetencia en una sucesión del juez que está conociendo en el proceso sucesorio. No conozco que exista norma que impida que se discuta la legitimación de quien pide la apertura o pretende continuar el juicio sucesorio. De la misma manera que tampoco conozco que en materia de proceso extracontencioso no se puedan formular cuestiones que tengan que ver no solo con la personería, no solo con la legitimación, sino incluso con cuestiones que se pueden plantear en forma incidental. Por ejemplo, el juicio de nulidad de matrimonio, que incluso se va a ver atraído por el fuero de atracción. Pero que esto ocurra significa que la sucesión es un proceso contencioso, es lo más mínimo. El argumento de la bilateralidad, se hablaba de que contencioso es aquel que permite asegurar la bilateralidad del procedimiento, que no es ni nada más ni nada menos que la posibilidad de ser oído antes de que el juez adopte la resolución, en este caso de que decrete el divorcio. Tiene que ser un juicio, un proceso contencioso para que haya bilateralidad. Dos salas de la Cámara Civil claramente lo han marcado, la doctrina lo ha enseñado desde hace cientos de años, que la bilateralidad no es una nota propia del proceso contencioso, sino de cualquier procedimiento judicial, por más que nuestros ordenamientos autoricen la postergación de la bilateralidad, por ejemplo, en el juicio ejecutivo o, por ejemplo, en materia de medidas cautelares. Pero señalar que porque hay bilateralidad debe ser un juicio contencioso, parecería estar afirmando que en los no contenciosos se autoriza el no respeto de la garantía de la defensa del juicio. Con lo cual llegamos al segundo absurdo de que el juez, por ejemplo, en una sucesión podría resolver lo que se le dé en santa gana, no debería escuchar a nadie, lo que esté previsto, aquellos actos donde debe citar incluso audiencias a los coherederos, al administrador y demás. Nuestro buen juez, después de este criterio, lo que debería hacer es, no, ¿para qué hacerlo si la bilateralidad no estaría impuesta en un proceso extracontencioso? Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver con la realidad práctica? Y va a tener que ver con la realidad práctica, porque nosotros sabemos que nuestro Código Procesal contiene en su artículo 150 una norma que sufrió pequeñas modificaciones, que era: toda vista o traslado se va a conferir por el plazo de 5 días. En realidad le falta decir al Código, salvo disposición especial en contrario, y el artículo decía antes que no implicaba conformidad con lo contenido en el traslado no contestado, aunque antes de la reforma de la 25488 no contestar un traslado podía implicar la inapelabilidad de lo resuelto a raíz de ese traslado que se había otorgado, no se había contestado, el juez resuelve lo que debía resolver, la parte que no había contestado el traslado se encontraría con que no podía quedar. Esto no es lo que prevé nuestro sistema procesal. La no contestación de un traslado
no implica conformidad con el contenido de la petición o de la pretensión contenida en el acto procesal cuyo traslado se confiere. Lo que no aclara el 150 es salvo disposición en contrario. El único traslado que ante su no contestación implica un perjuicio para quien no lo contesta es el traslado de la demanda. El artículo 356 prevé que la no contestación de la demanda podrá dar lugar a que el juez tenga por ciertos los hechos afirmados por el actor y deba, no pueda, deba tener por auténticos los documentos que el actor le atribuye al demandado o por recibidos los documentos que el actor manifiesta haberle enviado al demandado. Pero fíjense que esto lo dispone el 356. Si el divorcio fuera un proceso contencioso, ¿qué sucedería con el acto de comunicación de, llamémoslo, la demanda de divorcio? Si para la Cámara de Mendoza es demanda, pero además lo llama demanda, y si le damos el tratamiento de un proceso extracontencioso, la no contestación del pedido de divorcio, ¿qué implicaría? Diríamos, la autorización automática para que el juez decrete el divorcio. A mí eso ni me preocupa. Me parece irrelevante porque sea contencioso o no contencioso ante el pedido de divorcio, si está acompañada la propuesta, si quien lo pide es cónyuge, si quien se presenta como apoderado cuenta con facultad especial, no habría ningún inconveniente. Donde sí me preocupa, y ya está empezando a generar problemas en nuestra realidad práctica, es si yo no contesto la, comillas, demanda de divorcio, ¿qué ocurriría si en la demanda yo manifiesto que la separación de hecho precedió a la fecha de notificación de la demanda a la cual retrotrae el artículo 480 la disolución de la sociedad conyugal? ¿Qué sucedería con respecto a la propuesta? Y si es una demanda y el demandado no contestó demanda y el actor dice que se habían separado de hecho el 1 de enero de 1940, al no haber contestado la demanda, el juez podrá tener por cierto los hechos, en este caso, que hubo separación de hecho que precedió a la notificación de la demanda y que esta ocurrió el 1 de enero de 1940. Si esto es una demanda y no tiene nada de teórico lo que estamos hablando acá, se tendría que tener por aceptada la propuesta. Y ni que hablar para aquel sector de la doctrina, agrego equivocado de la doctrina, que entiende que acompañar los elementos que explican el contenido de la propuesta que uno debe formular, el recibo del depósito bancario, la escritura o la copia de la escritura o del boleto de compraventa, se tendría que tener por reconocidos los documentos que se le atribuyen al otro cónyuge o por recibidos. Evidentemente, ustedes dirán, ¿ha sucedido esto? Hay un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Necochea que acaba de salir publicado, creo que en el sistema de información legal de la ley de hoy, pero ya había sido anticipado. Y va a haber una nota fallo en la REPAR sobre donde incluso tienen por cierta la separación de hecho. Escuchen bien, porque el otro cónyuge ni había comparecido al proceso. El requirente pide el divorcio y lo pide con efectos retroactivos a tal fecha. El otro cónyuge no comparece. El juez decreta el divorcio y disuelve la sociedad a la fecha de notificación del pedido de divorcio, como dice el 480. El llamémoslo actor, porque la Cámara de Chascomús de rato lo llama actor, apela, llega a la Cámara. ¿Qué resuelve la Cámara? Revoca.
¿Pero por qué revoca? Porque dice que al fundar el recurso de apelación, el requirente, y al correrse del traslado al apelado, donde el requirente se agraviaba de que el juez no hubiese tomado como fecha de disolución la fecha de la separación de hechos que él había invocado, al no contestar el memorial, lo tienen por conforme. Yo digo en esa nota fallo que va a salir en el reparo que ya esto ya es para alquilar balcones. El 263 del Código Civil y Comercial dice que el silencio no implica aceptación. El Giacomo dice que demanda, o sea, lo resuelve peor todavía, pero no dice que demanda. Pero el propio Código Procesal, tanto de la provincia como el de la Nación, establece claramente que la no contestación de la expresión de agravios o de un memorial no implica reconocimiento o aceptación de nada. Muy por el contrario, el Código establece que de no contestarse el traslado, el proceso seguirá su curso. No es ni siquiera una carga procesal. La contestación de demanda es una carga procesal. ¿Por qué? Porque si yo no contesto, el juez puede tener por cierto los hechos, debe tener por auténtica la documentación que se me atribuye, con lo cual no contestar, no cumplir ese imperativo me perjudica en mi propio interés. Pero no contestar el memorial, el traslado del memorial o de una expresión de agravios que implique aceptación, realmente yo lo debo haber visto 2 veces en la historia de los últimos años, por lo menos de lo que está publicado. Por suerte debe ser en alguna sección de patología del derecho procesal, porque es una facultad, no es una carga y demás. Pero ¿qué implica con respecto al divorcio? Si el divorcio es contencioso, señores, estamos en el terreno de nuevas complejidades con respecto a qué va a ocurrir con el silencio, la incomparecencia o las respuestas evasivas del cónyuge demandado. Este tema yo prácticamente lo descarto porque no hay, digamos, jurisprudencia, no hay una corriente que siga este planteamiento. Simplemente para concluir, el hecho de que el divorcio como trámite extracontencioso no permita el planteamiento de la nulidad de matrimonio, último elemento que deberíamos desarrollar, tampoco enerva la conclusión de que es un proceso extracontencioso, porque en definitiva mi mujer me pide el divorcio, al ser notificado del pedido, si yo creo que el matrimonio es nulo, premisa antitética con la del divorcio. El divorcio parte de la premisa que el matrimonio es válido. Si yo creo que el matrimonio es nulo, no sé, no es tan complicado saber que deberé promover un juicio de nulidad de matrimonio por separado, pedir que se acumule al proceso extracontencioso, o si quieren contencioso, porque el argumento de para poder pedir la nulidad hay que convertirlo en contencioso, no cambia nada lo que estamos diciendo. Pide el divorcio contencioso, promueve por separado el juicio de nulidad y pide que se acumule, con lo que el juez debe dictar una única sentencia en ocasión de resolver el divorcio y la nulidad. Si es extracontencioso, es exactamente igual. La única diferencia es que el juez tendrá que aguardar al dictar de la sentencia de divorcio, que es lo que viene automáticamente en el proceso extracontencioso, y a través de la suspensión de ese dictado esperar la resolución del juicio de nulidad de matrimonio, porque no va a dictar el divorcio hoy y 3 meses más tarde la nulidad del matrimonio. El divorcio pasaría en autoridad de cosa juzgada o preclusa y después decretaría la nulidad del matrimonio. Yo no tengo dudas de que estamos hablando de un proceso extracontencioso. Sin embargo, los problemas se van a plantear y se están planteando igual, aun cuando se admita
que no estamos en presencia de un proceso contencioso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si se le corre el traslado del pedido de divorcio? Que hay que correr el traslado al otro cónyuge, porque la bilateralidad no es patrimonio del juicio contencioso, es también exigencia de la garantía de la defensa en todo procedimiento judicial. Por eso es que no conozco tribunal que diga que ante el pedido de divorcio extracontencioso, el juez decreta el divorcio y nunca se lo comunica al otro cónyuge. Podrá comunicárselo luego de dictada la sentencia de divorcio, con lo cual el otro cónyuge, su derecho de defensa en juicio, queda limitado ¿a qué? Al recurso de apelación respecto de la sentencia de divorcio. Pero fíjense que el control de la legalidad a través de un recurso es un mecanismo válido en nuestro sistema judicial para permitir la tutela de la defensa en juicio. Cuando un juez decreta un embargo, no lo hace previo traslado al futuro afectado para que se expida. El derecho de defensa en juicio del afectado por la medida cautelar no es previo a que el juez dicte la medida cautelar, sino que es posterior a través del recurso de reposición con apelación en subsidio o apelación directa, aun cuando la providencia que dicte que resuelva la medida cautelar sea un interlocutorio. Fíjense qué curioso, reposición contra un interlocutorio. Entonces, bilateralidad implica de que con anterioridad a que el juez decrete el divorcio sea oído el otro cónyuge, o implica que una vez decretado el divorcio se notifique la sentencia al otro cónyuge, que el otro cónyuge pueda apelar, puede interponer el recurso de apelación contra ella. Esto ya ha ocurrido cuando con el 67 bis se convertía en sentencia, recuerdan el 67 bis de la 2393, se pedía la conversión de estas sentencias en sentencias de divorcio vincular. La mitad de la Cámara Civil lo hacía previo traslado al otro cónyuge, la otra mitad admitía, incluso la Sala F, admitía, por los votos anónimos, admitía que el juez decrete la conversión sin perjuicio del control de legalidad que el juez y el propio interesado podía ejercer. La pregunta del $1.000.000 es: si no comparece al proceso extracontencioso el otro cónyuge, ¿puede el juez o no decretar el divorcio? Por supuesto que sí. Debe decretarlo con independencia de que haya comparecido o no, en tanto y en cuanto quien pidió el divorcio haya acompañado la propuesta reguladora. Graciela Medina entiende que la propuesta reguladora debe ser seria, medianamente seria, que ante una propuesta reguladora que no lo fuere, el juez podría postergar o no dictar el divorcio. Yo diciendo, el código no exige propuestas serias o propuestas no serias, exige una propuesta. Luego veremos, cuando haya que promover los juicios a los que el contenido de esa propuesta puede dar lugar, cómo ponderar la conducta de quien hizo esa propuesta para la aplicación del régimen de costas. No contestación, no comparecencia al proceso en nada altera el dictado de la sentencia de divorcio. No porque no contesta el juez decretará el divorcio, no porque contesta el juez no dictará el divorcio. El problema se plantea con la propuesta. ¿Puede tenerse por conforme a el cónyuge requerido que, citado el proceso de divorcio, no comparece o no manifiesta su oposición a la propuesta bajo ningún punto de vista? El nuevo código y el Código Civil tampoco no le asignaban a este silencio la virtualidad de aceptar o de admitir el planteamiento en este ejemplo de la propuesta.
La propuesta es una propuesta punto y aparte. No hay ninguna obligación de expedirse. Si ha habido acuerdo, bárbaro, el juez analizará el acuerdo y si no compromete el interés familiar, eventualmente lo homologará. Si no hay acuerdo, convocará, no a las partes porque no son partes ya, a los ex cónyuges o todavía cónyuges en camino de no serlos, a la audiencia del 428, donde procurará avenirlos. ¿Qué sucede si quien pide el divorcio menciona en su pedido, en su petición, el hecho de que la separación de hecho precedió al dictado, a la fecha de la notificación del pedido de divorcio? Acuérdense, el 480 prevé como regla que la sentencia de divorcio disuelve la comunidad, no el matrimonio retroactivamente, disuelve la comunidad donde hay matrimonio celebrado bajo el marco del régimen de comunidad de bienes a la fecha, en lo que acá nos interesa, de la notificación del pedido de divorcio, si fuera conjunto a la fecha de la presentación conjunta. Pero agrega que si la separación de hecho hubiera precedido a estas fechas, podrá la sentencia retrotraerá sus efectos a la fecha de la separación de hecho, sin perjuicio de que el juez podrá modificar estos efectos en tanto y en cuanto pudiera advertirse la existencia de abuso del derecho o de fraude. Me separo rápidamente en vísperas de cobrar los multimillonarios honorarios que voy a percibir. El juez podría modificar esta extensión o esta retroactividad. Yo digo para adelante o para atrás, pero vamos a explicar. ¿Qué sucede si yo pido el divorcio y no digo que la separación de hecho precedió, o no digo que hubo una separación de hechos que precedió, o digo que la separación de hechos precedió? Si el otro cónyuge no contesta el traslado, a mi juicio, el juez no puede tener por cierto que hubo una separación de hecho precedente o que esa separación de hecho precedió o comenzó en tal o en cual fecha. ¿Por qué? Porque el otro cónyuge no tiene la obligación de comparecer a estar derecho y porque la virtualidad de tenerlo por cierto de que hubo una separación de hecho o de que ésta empezó en la fecha que menciona quien pide el divorcio es una consecuencia no prevista en la ley y el juez no puede crear cargas procesales. El juez no puede ser legislador, no puede inventar donde no hay una carga procesal, una carga procesal. El juez podría, ante el pedido de retroactividad a la fecha de separación de hecho y la conformidad expresa del otro cónyuge, decretar el divorcio a la fecha de la separación de hecho. Pero de no haber conformidad expresa, la regla es que el juez debe decretar el divorcio a la fecha de notificación del pedido. Como es un proceso extracontencioso, no produce los efectos de cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada material es una nota del proceso contencioso, no extracontencioso. Una declaratoria de herederos puede ser modificada, no produce efectos de cosa juzgada material. Ahora, ¿esto qué implica? Yo creo que es de buena técnica que los tribunales, en lugar de seguir el criterio que algunos tribunales siguen, de decretar el divorcio en los términos del 480, establezcan que se decreta el divorcio en los términos del 480 primera parte, que es disolución con efectos a la fecha de notificación. ¿Por qué digo esto? Primero porque decretar el divorcio en los términos del 480 es decretar el divorcio en los términos de nada. ¿Qué términos del 480 son los de la sentencia? ¿La retroactividad a la fecha de notificación
o la retroactividad a la fecha de separación de hecho. Decretar en los términos genéricos del 480 que comprende estas dos hipótesis, en realidad es incurrir en un acto de arbitrariedad absoluto. No me está diciendo ni que está disuelto la fecha de la notificación, ni me está diciendo que está disuelto a la fecha de separación de hecho. Me dice que está disuelto a la fecha del 480. Vaya a saber uno cuáles de las dos hipótesis toma el juez. Cualquiera de las que tome, si no es revisable, el juez está violando el derecho de defensa en juicio. Porque en realidad, aplicando la primera parte del 480, permite que quien crea que hubo una separación de hecho, no una sociedad de hecho, una separación de hecho, que precedió, que fue anterior a la fecha de la notificación del pedido, cuenta con los medios para proponerle al juez la resolución, la declaración, esa acción declarativa, de que el juez resuelva en un proceso con adecuada bilateralidad, resuelva primero que ha habido una separación de hecho. Segundo, desde cuándo ha habido la separación de hecho. Pero esto a través de qué? Esto a través del proceso autónomo, no del divorcio. El divorcio se agota con el dictado de la sentencia de divorcio y punto y aparte. Es uno de los aciertos, de los contados aciertos en materia de divorcio, en mi óptica, que tiene el nuevo Código Civil y Comercial. El hecho de que el juez decrete el divorcio con la retroactividad genérica, las reglas del artículo 480, la excepción que la plantea el interesado. ¿Cómo la planteará el interesado? Muy fácilmente, o a través de un proceso específico, una acción declarativa 322, a fin de que el juez resuelva, como dije hace unos minutos, que ha habido una separación de hecho y desde cuándo pidió la separación de hecho, e incluso dándole la posibilidad al demandado a que haga qué, a que al contestar demanda reconvenga pidiéndole al juez que aunque el juez fuera a resolver que hubo una separación de hecho previa a la notificación del divorcio, no admita esa retroactividad porque en el suplite media abuso del derecho o fraude. Es la oportunidad adecuada ese proceso para que el que quiera hacer valer la sociedad de hecho, la separación de hecho, a una etapa previa a la notificación, lo plantee respetando el derecho del otro cónyuge a discutir no solo si ha habido o no separación de hecho, sino aún que habiendo habido esa separación de hecho, no corresponde retrotraer la disolución de la comunidad o sociedad conyugal a la fecha de la separación de hecho, porque se dan autos un supuesto de abuso del derecho o un supuesto de fraude de parte de ese cónyuge. Es la manera correcta, objetivamente hablando, de resguardar el derecho de uno y otro y de mantener el buen orden del proceso. Por supuesto que nada quita a que quien pretende que la disolución se produzca con la retroactividad a la fecha de la separación de hecho, lo plantee en el juicio de liquidación de la comunidad y repartición de los bienes, donde hará valer las recompensas, donde pretenderá la calificación o la recalificación de determinados bienes, donde pedirá al juez que además establezca la fecha en que esa liquidación, en que esa sociedad o esa comunidad de ganancias se debe liquidar, teniendo en cuenta que precedió a la notificación del pedido de divorcio. Yo creo que esto es lo que permitiría mantener un orden procesal, resguardar el derecho de defensa en juicio. Creo que la otra única oportunidad que puede permitirle a un juez de establecer en la sentencia la retroactividad al momento de la separación de hecho
es cuando surge admitido expresamente por ambos cónyuges este extremo. Supóngase que en un expediente que estaba, un expediente conexo, en trámite, ocurre que ambos en el juicio de alimentos o en el juicio de comunicación o donde fuere, establecieron que se habían separado, de hecho, el 1 de enero de 1940. Si ambos, expresamente, no tácitamente, no deducido del silencio, han admitido la separación de hecho y han admitido desde cuándo se produjo esta, yo creo que ahí también el juez podría decretar el divorcio y en la misma sentencia decir: señores, decreto el divorcio de Juan y Pérez, doy por disuelta o tengo por disuelta retroactivamente la comunidad de ganancias a tal fecha en atención a la conformidad expresa de ambos en el decreto. Es claro que esto admite alguna excepción. Por ejemplo, el juego de ese fraude o del abuso del derecho que no existía en el Código Civil, con lo cual ahí lo que correspondería es realmente un planteamiento, yo creo que a través de un recurso de apelación, decir: un minutito, no lo haga tampoco, porque de esta manera me está cercenando a mí el derecho de probar que ha habido fraude o que ha habido un abuso del derecho, aun cuando yo en su momento admití la sociedad de hecho. Yo quiero ver si ustedes están atentos. Cuando veo que se dan cuenta que yo digo sociedad de hecho, veo que me están prestando atención y que muchos de ustedes me están queriendo decir separación de hecho, porque podría haber un fraude descubierto con posterioridad al momento en que ambos efectivamente admitieron la existencia de la separación de hecho, con lo cual en realidad cada día me convenzo más que excepcionalmente debería decretarse la disolución de la comunidad retroactivamente cuando ello no fuera objeto de pedido expreso de uno y otro. Cuando uno y otro están de acuerdo, el que pide el divorcio, el que contesta el pedido de divorcio, en qué momento se produjo y si se produjo la separación de hecho, fuera de ese supuesto excepcionalmente, el juez no debería decretar el divorcio retrotrayéndolo más que a la fecha de la notificación del pedido, dejando o no dejando a salvo el derecho de cualquiera de ellos a discutir si ha habido sociedad de hecho y desde cuándo ha habido sociedad de hecho, y para el otro si ha habido o no ha habido fraude. El único tema que impediría la pérdida del derecho de invocar la retroactividad al momento de la separación de hecho y para el otro de discutir el abuso o el fraude es que transcurra el plazo de prescripción de la acción, que a mi juicio, capaz que en esto vamos a tener una discordancia con el escribano Casabe, que a mi juicio va a estar sujeto al término de los 5 años, porque no es oponibilidad de un acto de todo, sino que estamos hablando entre ellos mismos. Fuera de ese supuesto, acuérdense también que la renuncia de interpretación restrictiva y además los derechos no se reservan. No es que porque el juez, si no puso, decretas el divorcio de Kilmanovich y Fulana de tal, sin perjuicio, aunque yo lo sugiero en un artículo reciente, que los tribunales lo hagan, para quitar las pasiones, pero no todo el mundo va a manejar la cosa juzgada, los derechos no se reservan, el plazo de prescripción de estos 5 años, que no es algo que todo el mundo o en todos los libros esté viendo, en los nuevos libros sobre el código, es recomendable para evitar nuevos conflictos, que el tribunal lo aclare. Pero si el tribunal no lo aclara y decreta la disolución a la fecha de notificación como es la regla del 480, no necesito que me deje a salvo mis derechos para discutir
la existencia de la sociedad de hecho y la retroactividad, o la existencia del abuso o la existencia del fraude. Yo no necesito esa reserva, en ningún lado dice que podré hacer valer esta acción en tanto y en cuanto nuestro buen juez la haya reservado. Y como así como la declaratoria no produce efectos de cosa juzgada material, el divorcio tampoco produce efectos de cosa juzgada material. En materia del proceso de familia, en todo caso, hablamos de una eficacia erga omnes, porque el estado civil no puede ser que yo esté casado o divorciado para el juez y que esté casado para el oficial del registro civil o para el resto de la comunidad. Estamos hablando de una eficacia erga omnes de la modificación del estado civil. Esto, repito, no implica de que no se pueda discutir, incluso incidentalmente, si quien pide el divorcio ofrece prueba, ya se adelanta. Esto es una hipótesis que yo planteé en uno de los primeros artículos sobre el divorcio. Si quien pide el divorcio se adelanta y dice, no, mire juez, yo quiero que me decrete el divorcio a la fecha de la separación de hecho. No iba a decirse sociedad de hecho. Usted estaba mirando, ya que estaba por marcar eso. A la fecha de la separación de hecho. Y ofrezco pruebas. Para el supuesto que Usía dispusiera abrir la prueba. No se olviden que en los incidentes la apertura prueba es facultad del juez. O sea, y esto es un incidente. Si yo ofrezco prueba, ofrezco toda mi buena prueba, contesta el traslado el otro cónyuge, contesta, disiente, debate, contradice la cuestión de la separación de hecho, o de que no ha habido separación de hecho, o de que ésta no comenzó en la fecha que menciona el requirente, y ofrece prueba, algún tribunal ha admitido que esta cuestión, decreta el juez el divorcio, difiere la definición de la retroactividad para el momento en que se encuentre firme la resolución del incidente. Yo creo que procesalmente es admisible, en tanto y en cuanto ambos lo hagan, porque si no, si yo ofrezco pruebas del incidente metido en el divorcio y no contesta el pedido de divorcio del otro cónyuge, estoy convirtiendo en carga la contestación del divorcio por conducto de haber incluido el pedido de la separación de hecho con el ofrecimiento de prueba. ¿Queda esto claro? O sea, igual no es obligatoria la permanencia acá ni anotarse para las futuras mesas que vamos a hacer, pero ahora sí, usted me quería preguntar algo. No, ya me lo respondo. ¿Ya está contestado? Gracias, profesor. Doctor, hacemos que las preguntas se vinculen. Ahora, ¿se acuerdan que yo cometí un grave error reiteradamente en esta charla, que es, porque vengo de hablar con Gemma, mi compañía, por un tema profesional, quiero hablar sociedad de hecho. Pero ustedes han cometido un tipísimo y mayor error que yo, que además no lo reconocen, yo sí lo reconozco, que yo había dicho, papelito. Y sin embargo, cuando dije, ¿alguien quiere preguntar algo? Las manos. O sea, levantan las manos como si fueran papelitos. Usted trajo el papelito, entonces, venga por acá, mientras tanto yo le contesto. Iba a venir a la menos cuarto, pero me parece que podemos, si vos estás de acuerdo, Leonora, y ya ahora yo me callo, de terminar. O sea, terminamos un tema, el que tiene una pregunta las hace, no las hagamos largas para no irnos de acá. Igual si no, la doctora Casabé se puede quedar a las 2, 3 de la mañana. O sea, quédense tranquilos, hagan todas las preguntas del mundo. Rápidamente, doctor. Pasa lo que usted estaba diciendo. Sí. Ante una incomparecencia de mi cliente, se decreta el divorcio. Sí. El mayor absurdo fue ver que el juzgado de familia de San Martín había homologado un acuerdo en que mi cliente no había comparecido, que acá lo discutimos inclusive. Bueno, apelamos esto. No, conmigo no lo discutimos. Sí,
Bueno, entonces les digo... Bueno, era terrible para muchos. Apelamos esto. Pero yo dije que lo apele. La Cámara de San Martín ¿Qué dijo? revocó absolutamente porque decía ¿cómo va a homologar una propuesta En la que no hubo aceptación. donde la otra parte no apareció? Bueno, él revoca esa sentencia de primera instancia, pero le dice al juzgado de primera instancia, reenvía el expediente y dice, resuelva, juez de primera instancia, resuelva en consonancia con lo dictaminado por esta Cámara. El juez de primera instancia, ¿qué hace? Yo estaba muy contento, sigo contento. Mire que la doctora es la que se va a quedar hasta las 3 de la mañana. Yo me quedé dentro de 15 minutos y seguimos así. Recibe el expediente, dice, por devuelto hágase saber, y después decreta la nulidad de todo. Entonces ahora el que está impugnando... No, la nulidad de lo que ella resolvió con respecto a homologar una propuesta. No, pero ella lo extiende a todo. Entonces, y la contraparte ahora está apelando porque... por la nulidad. No, está apelando porque lo puede anular todo y se tiene que anular en todo caso la propuesta, pero no el divorcio. Y entonces ella no quiere invitarlas acá a los jueces o algo, a alguna charlita. Un profesor me dijo que quería hacerle juicio político. Bueno. El margen de error es natural. Pero otra apelación más y va a terminar. Usted no sé qué porque va a terminar este curso. Usted mira la botella de otra manera. Usted va a terminar este proceso aprendiendo nulidad por incidente, nulidad por recurso, la apelación comprensivo de nulidad, más esto que resolvió. Estoy de acuerdo con la Cámara y ahora apelen y seguramente la Cámara va a confirmar la nulidad, pero no respecto de actos que no son nulos. El pedido de divorcio y la propuesta no son nulos. No. Lo que es nulo es lo que se hizo después. Sí, pero el divorcio tiene que subsistir a su juicio. El divorcio no tiene que ver con la propuesta, por supuesto que sí. Correcto. De hecho, yo le retiro, yo creo que el juez puede decretar el divorcio, aún sin darle traslado, y ejercer el control de legalidad. ¿Alguna pregunta de esa? El doctor, no espere, doctor, porque usted levantó la mano y acá dejaron papeles, ¿se acuerda que queremos ver papeles? La pregunta es rapidísima. Lo malo que tiene el papel es que uno identifica a la persona que hizo la pregunta, porque a veces uno suele ser muy duro, no es el caso. El incidente de liquidación de la sociedad conyugal, ¿se puede pedir modificación de calificación? Mire, yo no creo que debería tramitar un proceso de liquidación de una sociedad conyugal o comunidad por la vía incidental. Me parece que el juez se quedó cortito. Acuérdese que un incidente tiene 5 testigos como máximo, los testigos no pueden declarar fuera de la jurisdicción donde estén domiciliados a más de 100 kilómetros, no hay consultores técnicos en una liquidación, muchas veces corresponde designar un consultor técnico para controlar las pruebas periciales que se produzcan. Ahora, en el proceso es el ámbito como para discutir también la recalificación de los bienes sin que sea necesario redarguir de falsedad por ese solo hecho. Yo pude haber comparecido y haber reconocido que un bien que adquiere mi mujer es un bien propio y esa manifestación no precisa para luego discutirse que no es un bien propio, sino que es un bien ganancial que redarguya de falsedad la escritura, porque además no es más que una manifestación de uno de los comparecientes y además admite prueba en contra. El tema específico es que es un bien propio, o sea, parte de un ganancial propio porque la esposa vendió un inmueble propio y se tituló ganancial. Ahí viene. La escribana después le va a contestar algo que es muy interesante y que los abogados a veces se nos escapa. Doctor, rápido, ya está. Puede darse que haya una separación de hecho, que todavía no se sepa si es definitiva o no, y que la voluntad de no unirse venga en momentos posteriores o que esté discutido esa voluntad de unirse. Así es. Puede haber una separación de hecho. Mire, la persona que ha sido detenida,
la persona que ha debido trasladarse por motivos laborales y demás. Piensen en la unión convivencial, donde el retiro, la interrupción de la convivencia no implica disolución de la unión convivencial. Por supuesto, por eso es que yo digo, con mayor motivo, de que el tribunal debe limitarse a hacer lo que siempre hizo. Se disuelve antes se decretaba el divorcio con efecto a tal fecha, era el divorcio que iba a tener efectos retroactivos. Limitarse a la primera parte del 480. El que quiere discutir que hubo sociedad, ¿ve? O separación de hecho, mejor separación de hecho, porque la sociedad va a ser inconducente. El que quiere discutir que ha habido o no separación de hecho y que esa separación de hecho ha sido sin voluntad de unirse o de continuar la convivencia y demás, promoverá las demandas correspondientes, el otro se defenderá en un proceso con amplitud. No tengo la menor duda, más allá de que uno lo plantee o no lo plantee personalmente, además, esto no es cuestión de que uno gana alguna apuesta, que esto es lo que más consulta. Pero la parte subjetiva, ¿tiene que haber consenso en la voluntad de unirse o con que uno solo lo diga ya va? No, tiene que haber una cuestión de prueba. Si están viviendo, están separados de hecho, uno está viviendo en una casa, el otro está viviendo en la otra, la verdad que parecería que no hay voluntad de retomar la vida en común. Pero esto ya se ha dado con el Código Civil cuando el 234 hablaba que la convivencia producía la reanudación de la cohabitación, el perdón de las causales y extinguía incluso la propia acción de divorcio. Es una cuestión de prueba. Va a haber que probar que no es que estaba separado de hecho solamente. Además creo que se debe invertir la carga de la prueba a quien, estando separado, tiene la carga de probar que esa separación de hecho no implicaba interrupción de la vida en común, que él se había tenido que ir, por ejemplo, 20 años, había creado una nueva familia, tenía 8 hijos por toda la República Argentina, pero no es que quería interrumpir la vida en común, lo había hecho por motivos de, diríamos, sociales, conocer gente, por motivo de trabajo. Bueno, vamos a escuchar a la doctora Casabé. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, le quiero agradecer al doctor Germán Norris la generosidad de haberme invitado a compartir esta mesa con él, en realidad producto de algunas elucubraciones que mantenemos muchas veces de naturaleza jurídica, porque es cierto que cuando dejamos volar nuestras imaginaciones realmente son muy, muy agradables. Yo quiero abordar el tema específicamente práctico, porque sin perjuicio de que coincido con el doctor Germanovich en que uno de los aciertos de la modificación del Código Civil y Comercial vinculado con el divorcio es haber permitido que el divorcio ya no tenga que obedecer a causales objetivas o subjetivas, sino que la presentación, sea unilateral o conjunta, determina la obligatoriedad para el juez del dictado de la sentencia de divorcio sin entrar a analizar las causales, cosa que realmente era bastante incómoda y que producía una sensación bastante conflictiva en la gente. Creo que en este tema, como en muchos otros, lamentablemente, el Código peca por haber sido elaborado por muchos que realmente tienen un profundo conocimiento académico y jurídico, pero que tal vez no están sentados detrás del mostrador y tienen que resolver las cuestiones prácticas. Lamentablemente nos pasa con muchas de las normas que tenemos en el Código Civil y Comercial. Y esta es una de ellas, por eso yo quiero plantear el conflicto que se nos plantea a nosotros los profesionales cuando tenemos que resolver la calificación del bien que ha sido adquirido
por ese que ahora es ex-cónyuge durante el periodo en donde él pretendió, por declaración unilateral, cuando adquirió el bien inmueble en este caso, manifestando que se encontraba separado de hecho sin voluntad de unirse, con inicio o promoción de las actuaciones a efectos de obtener la sentencia de divorcio. Después le contesto su pregunta puntual, porque ese también es un tema que felizmente el Código hoy ha solucionado y que trajo bastantes conflictos. Si nosotros hacemos un poquitito de historia y recordamos el proceso evolutivo que tuvo la separación de hecho, sino la separación de hecho. Normativamente nosotros tenemos que remontarnos a lo que decía el Código Civil en el 1306, que sufrió modificaciones y agregados, pero que tenía una última parte importante y que sirvió para la jurisprudencia posterior, que estaba vinculada precisamente con cuáles eran los derechos que tenía el cónyuge culpable o inocente con relación a los bienes adquiridos durante ese periodo de separación de hecho. Entonces, si recordamos la última parte de 1306, decía: producida la separación de hecho de los cónyuges, el que fuere culpable de ella no tiene derecho a participar en los bienes gananciales que con posterioridad a la separación aumentaron el patrimonio del no culpable, con lo cual nosotros ya teníamos una pauta, y la pauta estaba dada por la naturaleza del divorcio y de las sentencias. Si la sentencia había sido por culpa de uno de los cónyuges o había sido sin que se determinara la culpabilidad de uno o de otro, con lo cual se entendía que era como por culpa de ambos. Y esto nos permitía a los profesionales de alguna manera calificar la naturaleza de los bienes que habían sido adquiridos durante ese periodo que iba entre la promoción de las actuaciones, esa pretendida naturaleza propia de los bienes adquiridos durante la separación de hecho, y entonces alguien que comparecía y decía: comparece fulano de tal, quien se encuentra separado de hecho sin voluntad de unirse, con actuaciones promovidas en fecha tal. Y entonces después, cuando tenía que vender, nosotros sabíamos cómo calificar el bien, porque en función de la naturaleza del divorcio que se había decretado, esto nos daba una pauta concreta. Esto permitió de alguna manera una evolución jurisprudencial. Nosotros tuvimos tres importantes antecedentes jurisprudenciales. El plenario de la Cámara Civil del año 1999, del 29 de septiembre de 1999, que estableció que decretada la separación personal o el divorcio vincular, recordamos que estas eran las dos formas que teníamos antes de la modificación del Código Civil y Comercial, por la causal objetiva prevista en los artículos 204 y 214, inciso segundo del Código Civil, sin que se hayan dejado a salvo los derechos del cónyuge inocente, corresponde aplicar la regla consagrada en el tercer párrafo del artículo 1306 del Código Civil respecto de los bienes adquiridos durante la separación de hecho. Esto fue ratificado después por un importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y posiblemente el pronunciamiento judicial más importante que tuvimos con relación a esto fue un fallo del año 2005 de la Cámara Civil y la Sala B, que introdujo definitivamente en la jerga de la jurisprudencia algo que ya la doctrina venía calificando, que era la de los gananciales anómalos, esto es, aquellos que habían sido adquiridos precisamente durante ese periodo de separación personal. Este fallo,
que tiene un voto al que adhieren los demás integrantes de la Cámara, del doctor Mizrahi, y lo traigo a colación y lo puntualizo precisamente por lo que ha escrito recientemente vinculado con el artículo 480 del Código Civil y Comercial. Estableció los bienes adquiridos desde la celebración del matrimonio y hasta la separación de hecho serán, digamos, bienes gananciales puros o bienes gananciales propiamente dichos. En cambio, desde la ruptura de la unión fáctica y hasta la disolución de la sociedad conyugal, recordemos que hablábamos de sociedad conyugal antes, hoy hablamos de comunidad de ganancias, serán gananciales anómalos o no sujetos a división. Hasta acá nosotros nos manejábamos con un criterio de calificación que nos permitía, y a esto apuntamos fundamentalmente los que estamos en el derecho dentro de la órbita del notariado, nuestra primordial función es brindar seguridad jurídica. Entonces no podemos estar en una situación de poca certidumbre con relación a la calificación de los bienes. Cuando aparece el Código Civil y Comercial, aparece el artículo 480, que habla del momento de la extinción, que de alguna manera, en un primer momento, pareció que tomaba la experiencia que veníamos arrastrando del 1306, y entonces no nos parecía en principio que podía producir algún tipo de conflicto, ¿no? 480, recordemos exactamente lo que dice el artículo: la anulación del matrimonio, el divorcio o la separación de bienes. Recordemos que esto no es separación personal, sino separación de bienes, que es una mecánica prevista en el Código Civil y Comercial, producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda. Incorrecto, porque en realidad no estamos en demanda, ya lo explicó claramente el doctor Kiermanovich, o de la petición conjunta de los cónyuges. Hasta acá parecía que no teníamos ningún conflicto. Segundo párrafo: si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Entonces decíamos, estamos en una situación similar a la anterior. El Código ha concretado claramente la importancia que tiene la separación de hecho, fundamentalmente a los efectos de la calificación de los bienes incorporados al patrimonio de cualquiera de los excónyuges durante ese periodo. Y agrega que el juez puede modificar la extensión del efecto retroactivo fundándose en la existencia de fraude o abuso del derecho, porque no solamente uno de los cónyuges puede invocar una fecha a partir de la cual él dice estaba separado de hecho sin voluntad de unirse, sino que incluso puede haber una suerte de convivencia entre ambos, fijando una fecha que podría eventualmente tener algún tipo de efecto perjudicial para los terceros. Por eso es que tanto el 1306 como el 480 tiene un párrafo que dice: en todos los casos quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe que no sean adquirentes a título gratuito. La realidad es que este código tiene un defecto bastante importante, y es que los actos a título gratuito parecen estar condenados a muerte, ¿no? Cuando en realidad muchas veces son los actos a título oneroso, los fraudulentos, y no los actos a título gratuito. Pero eso verá como para que hagamos alguna otra charla en algún otro momento. Bueno, frente a esto, el problema empieza a plantearse porque surgen interpretaciones diferentes, no solamente en doctrina, sino en jurisprudencia, con relación a algún supuesto específico. ¿Cuál es? No desde luego cuando la presentación es conjunta y nada se dice con relación a la fecha de separación de hecho. Tampoco cuando la presentación es conjunta y ambos están de acuerdo en cuál ha sido la fecha de separación de hecho sin voluntad de unirse, con lo cual el juez
salvo estos supuestos de fraude o abuso de derecho, no tiene en realidad ningún conflicto para determinar a cuándo o hasta qué momento se retrotraen los efectos. El problema se plantea cuando la presentación es unilateral, hay manifestación por parte del que se presenta de una fecha específica en la que manifiesta se produjo la separación de hecho sin voluntad de unirse, corrido el traslado, no hay contestación o no se controvierte esta fecha. Y entonces, sin perjuicio de la excelente visión que tiene el doctor Kielmanovich y el desarrollo que ha hecho, que es absolutamente racional y lógico, la realidad es que nosotros hoy en día nos encontramos con posturas de jurisprudencia diferentes y con pronunciamientos judiciales en donde nada se dice, con lo cual a nosotros nos llega la sentencia de divorcio. Tenemos que saber cómo calificar los bienes adquiridos durante la separación de hecho y no sabemos efectivamente qué pasa. Fíjense ustedes las diferentes posturas que se han dado a lo largo de estos menos de 2 años de vigencia del Código Civil y Comercial. Y vamos desde los primeros hasta el reciente, el más reciente. 16 de mayo de 2016, fallo de la Cámara de Familia de la segunda nominación de Córdoba. Las normas del Código Civil Comercial son aplicables para decidir un trámite de divorcio, iniciado en los términos del artículo 205, inciso 5 del Código Civil. Acá el divorcio se había iniciado con anterioridad a la modificación del Código. Pues la controversia relativa a la situación o relación judicial sustancial se encuentra pendiente de resolución. Habiéndose decretado el divorcio de los cónyuges en los términos y con los alcances establecidos en el Código Civil y Comercial, la comunidad de ganancias debe declararse extinguida con efecto retroactivo al día de la separación de hecho sin voluntad de unirse, dejando a salvo los derechos de los terceros de buena fe conforme lo dispuesto en el artículo 480 de dicho cuerpo legal. ¿Qué había sucedido acá? Hay una presentación anterior a la modificación del Código Civil y Comercial, pendiente el proceso, entra en vigencia el Código, el juzgado interpreta que hay que aplicar las normas del Código Civil y Comercial. El cónyuge marido había planteado una fecha de separación de hecho, la mujer no había tenido la oportunidad procesal de controvertirla y entonces el juzgado toma por válida la fecha establecida por este cónyuge y decreta la retroactividad a la fecha planteada por uno de ellos. Les aclaro que esta es la postura que inicialmente sostuvo, y creo que sigue sosteniendo, la doctora Marisa Herrera, que además ha sido aplicada en pronunciamientos judiciales por la Cámara de Junín. Entonces tenemos un primer planteo jurisprudencial en donde ante la presentación por parte de un cónyuge, la fijación de una fecha de separación de hecho y la no contestación por parte del otro, que podría hacerse extensivo también al silencio guardado por el mismo, el juzgado tiene por válida la fecha planteada por uno solo de ellos, estableciendo que si la quiere controvertir tendrá la oportunidad procesal pertinente. 26 de julio del año 2016, Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén. Esta sentencia es bastante particular, porque en realidad
lo que establece es que como no se ha podido determinar con exactitud la fecha de separación, porque hay controversia entre los cónyuges, entonces a lo que arriba como solución es establecer la fecha en forma provisoria. ¿Sí? Decreta el divorcio y establece que la fecha de retroactividad a la presentación o a la notificación del 480 determina la extinción de la comunidad de ganancias en forma provisoria hasta tanto, en la oportunidad procesal pertinente, esto pueda ser desenvuelto. Como ven, posturas diferentes, conflicto terrible para los profesionales, porque nos vamos a encontrar en una situación muy compleja, no sabemos nunca cómo va a fallar el juzgado. La Plata, 29 de noviembre de 2016, divorcio por presentación unilateral. Arriban a la misma conclusión, la retroactividad en principio es la que determina el 480 en su primera parte, pero esta retroactividad en realidad es provisional hasta tanto se pueda determinar con exactitud si hubo una fecha concreta de separación de hecho. 13 de diciembre de 2016. Fíjense ustedes que estamos tomando fallos además de distintas jurisdicciones con pronunciamientos diversos. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea. La comunidad conyugal debe declararse extinguida a partir de la fecha de la separación de hecho de las partes, pues así lo establece el Código Civil y Comercial en su artículo 480, sin que se advierta una eventual existencia de fraude o abuso del derecho, atento el silencio guardado por la contraria al correrse el traslado del memorial. Adhiere a la postura de la doctora Marisa Herrera. Acá, cónyuge plantea, silencio guardado, nada dice, tomamos en cuenta la fecha planteada. 21 de febrero de 2017. Esto es de la Cámara Nacional Civil Sarajota. Ya recorrimos un poquitito varios otros lugares, llegamos a la capital federal. Y dice, la circunstancia de dictarse el divorcio a la luz de las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación de ningún modo significa establecer en qué momento se extinguirá la comunidad. A la hora de liquidarse los bienes, ninguno de los litigantes está impedido de invocar y acreditar que me dio entre las partes una separación de hecho y que por ende sea el día del cese de la convivencia el momento al cual corresponde retrotraer la extinción de la comunidad. ¿Qué dice en definitiva este fallo? Que el juez no tiene obligación de decir a qué momento se retrotrae la liquidación de la comunidad. Que basta, y esto es un poco el planteo que hace el doctor Miraje en un artículo que publicara en La Ley hace algunas semanas, en donde dice en la medida en que no haya certeza acerca de cuál ha sido la fecha de separación de hecho, sea porque no ha sido controvertida, porque al correrse el traslado al otro cónyuge este guardó silencio, y como bien recordaba el doctor Germanovich, el silencio no significa complacencia con lo establecido, sea porque no ha controvertido, ¿no? O no ha contestado, entonces, a diferencia de lo que ocurre con la postura de la doctora Herrera, el juez prudentemente lo que tendrá que hacer es dictar la sentencia de divorcio y no establecer cuál es el momento a partir del cual nosotros entendemos que ha producido la extinción de la comunidad de ganancias. ¿Qué digo con esto? Nosotros tenemos muchos supuestos, lo vemos a diario, en virtud de los cuales
alguien adquiere un bien inmueble y deja constancia en la escritura de adquisición que lo hace estando separado de hecho sin voluntad de unirse con actuaciones de divorcio iniciadas. Pasa el tiempo, si tenemos una sentencia de divorcio como esta, lo más probable es que el señor venga, va a pretender vender, va a traernos la sentencia de divorcio y nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿en qué momento se produjo la extinción de la comunidad de ganancias? Necesitamos que haya un pronunciamiento, porque no ha habido pronunciamiento por el otro cónyuge, ha guardado silencio, estamos todavía, ¿no?, frente a la posibilidad de que haya el planteo, sea por vía incidental, sea por vía de otro proceso, depende de también la postura que se adopte, pero la realidad es que nosotros tenemos en ese interregno una cantidad de bienes que no sabemos exactamente qué carácter revisten. No sabemos si estos entran dentro del régimen de comunidad y como no han entrado en liquidación, entran dentro de lo que llamamos técnicamente el estado de indivisión postcomunitaria y van a requerir, si el titular es uno solo, o bien el asentimiento, porque hoy el código, no sabemos por qué, ha dejado de lado como postura unívoca la codisposición, y establece en principio que durante el periodo de indivisión postcomunitaria producida la extinción de la comunidad, el acto de disposición de los bienes por parte del titular registral requiere el asentimiento del otro, lo cual no impide la posibilidad de que, porque lo dice también el código, los excónyuges hagan acuerdo entre ellos y resuelvan por disponer. Esto va a tener implicancias importantes desde el punto de vista tributario, por ejemplo. No es lo mismo que yo disponga con el asentimiento de mi excónyuge, con lo cual el acto dispositivo implica que yo voy a incorporar a mi patrimonio la totalidad del dinero que obtengo por la realización del bien, que haya resuelto que hagamos una codisposición y partamos entonces el dinero o en partes iguales o en las proporciones que acordemos. Pero cualquiera sea la situación a la que tengamos que asistir, el tema tiene una doble implicancia grave. Desde el punto de vista profesional, del profesional que interviene, la calificación no puede pesar sobre él si el juez no la hizo. Y se encuentra en una situación, una especie de limbo, en donde le tiene que decir al señor, mire señor, usted no puede vender solo, porque no sabemos realmente si este bien es de los llamados gananciales anómalos, si es un bien propio suyo, o si en realidad este bien fue adquirido con dinero ganancial. Y vamos a tener otro conflicto, que es el conflicto registral, porque este inmueble fue adquirido sin perjuicio de la manifestación de que el señor estaba separado de hechos sin voluntad de unirse. El registro, mientras no tenemos la sentencia de divorcio, exige, porque no hay un estado civil latente, exige que le pongamos o casado o divorciado, de modo que cuando adquirió, frente a los terceros interesados de buena fe en la matrícula, el señor va a aparecer como casado. Y esto tiene gravísimas implicancias, ¿sí? Porque no se olviden ustedes que la publicidad registral está precisamente y fundamentalmente para la defensa de los terceros interesados de buena fe, que se van a enancar en eso y van a decir, bueno, este bien es ganancial o no es ganancial, a lo mejor en realidad el señor compró y parte de los fondos no eran propios de él, sino que formaban parte de la comunidad de ganancias. O sea, todo esto implica un parate en el desenvolvimiento de los títulos sumamente grave,
que creo no advirtieron no solamente los redactores del código, ni tampoco están advirtiendo los jueces que, y les digo que en Capital Federal fundamentalmente, el criterio en general, por lo menos de la sentencia de divorcio que yo he tenido, es coincidente con la postura del doctor Mizrahi. O sea, el juez se limita a decretar el divorcio y no dice absolutamente nada. Con lo cual nosotros tenemos que decir al señor vaya y obtenga de alguna manera un pronunciamiento para que nosotros tengamos la certeza de cuál es la naturaleza del bien. Con respecto a la pregunta que hacía por allá la doctora, y que es importante, durante mucho tiempo hubo bastante confusión con el tema de la naturaleza de los bienes. Y digo confusión porque una cosa es el dinero con el que se adquirían los bienes y otra cosa es la naturaleza del bien en sí mismo. Para el Código Civil, para el Código de Leyes, no había bienes que no fueran o propios o gananciales. No existían los bienes mixtos. Los bienes mixtos fueron producto de la creación fundamentalmente de algunos registros de la propiedad que decían que si un bien era adquirido con parte en fondos propios y parte con fondos gananciales, revestía el carácter de mixto. Y aunque la adquisición de ese bien fuera con el 90% de fondos propios y el 10% de fondos gananciales, para la disposición posterior o gravamen era necesario el asentimiento conyugal en ese entonces de 1277. Todo esto produjo mucho conflicto en la doctrina y en la jurisprudencia también. Tuvimos por allá algún fallo plenario. Hoy el código lo resuelve expresamente, o sea, deja clarísimo, es una de las pocas cosas muy claras que tiene el código, deja muy claro que los bienes o son propios o son gananciales. El problema de los fondos es un problema de créditos, créditos recíprocos que se van a poder hacer valer al momento de la extinción de la comunidad de ganancias que se va a producir o por divorcio o por muerte, adoptando dos criterios diferentes. El criterio del origen para la calificación del bien. Si el bien originariamente, aún en su parte ínfima y divisa, era propio, la adquisición de las posteriores partes va a revestir ese carácter, o sea, el origen arrastra el carácter del bien sin perjuicio del crédito resultante a favor de la comunidad de ganancias al momento de la extinción, por muerte o por divorcio. Distinto es el criterio cuando hay subrogación. Cuando hay subrogación, esto es, cuando yo vendo un bien propio, anterior al artículo 1246 del Código Civil, que estaba previsto para la mujer, que la doctrina hizo extensivo tanto a la mujer como al hombre, cuando yo vendo un bien propio y compro otro bien, acá el Código se inclina por el criterio económico. Esto es, si yo compro un bien que tiene el mismo valor, ese bien que adquiero va a seguir siendo propio. Si compro un bien que tiene un valor inferior, va a ser propio. Si compro un bien en donde la parte de fondos que pongo es superior a los fondos propios que traigo para la subrogación, el bien va a ser ganancial. O sea que la diferencia está entre la subrogación y la adquisición por origen cuando tengo partes indizas. ¿Está claro esto? Sí, pero mi duda es porque en el momento de la escritura, casado, todo bien, la señora vendió el inmueble y el marido no le permitió que lo aclarara en la escritura y en la escritura directamente dice que adquieren los dos. Y le escriban a los tantos que el marido se trató y le dijo que no correspondía y no lo aclarara. Por eso yo digo si hay que hacer la reducción de falsedad, porque en realidad la señora aportó dinero. A ver, no es un tema de redargución
acusación de falsedad en realidad, porque lo que hubo allí fue una falta de mención de cuáles eran los fondos con los cuales se adquiría el bien. La jurisprudencia ha sido bastante lapidaria con esto. La recalificación de los bienes no fue admitida por la jurisprudencia y tampoco por los registros de la propiedad en aquellos supuestos en donde la recalificación implicaba la modificación de titularidad registral. Con esto digo, si un bien había sido adquirido por, nosotros tuvimos un caso bastante importante hace ya muchos años, pero ya por el año 1999, un recurso de apelación registral, un cónyuge que habían adquirido un bien y 10 años después de haberlo adquirido van a la escribanía y le dicen al escribano, mire escribano, la realidad es que nosotros, porque no sabíamos, porque no nos dijeron nada, porque desconocíamos, no dejamos constancia de que en realidad este bien se compró con dinero propio de la señora que había vendido un inmueble que había obtenido de la sucesión de su padre. Entonces el escribano hace una escritura de recalificación del bien que hasta ese momento en el registro de la propiedad capital se aceptaba, muy bien hecha, muy bien fundada, con todos los elementos, las fechas coincidentes, la venta del inmueble del sucesor, la adquisición del otro inmueble por parte de la señora, e ingresa a inscribir al registro de la propiedad la recalificación. El registro le deniega la recalificación, agota la vía administrativa, se va por vía de apelación, nosotros la vía recursiva registral, ustedes saben que agotamos la vía administrativa, recalificación, apelación ante el director de registro, apelación a la Cámara Civil, y la Cámara dice, tiene razón el registro, en realidad la fundamentación de la Cámara apuntaba a que lo que esto encerraba, por esto de que nuestros juristas tienen una obsesión, yo decía, con los actos a título gratuito, decía que esto encerraba una donación prohibida entre cónyuges. Pero la fundamentación del registro de la propiedad, que es la que después mantuvo durante años, fue, si se quiere recalificar un bien sin modificar titularidades registrales, el registro lo acepta. ¿Por qué? Porque acá no había perjuicio con relación a los acreedores. Como cada cónyuge responde con los bienes propios y la parte de gananciales que le corresponde frente a los acreedores, bueno, si estaban 50 y 50 y ahora en lugar de decir que el 50 de ella lo compró con fondos propios y pasa a ser propio, esa parte lo acepto. Ahora, si la recalificación implica modificación de titularidad registral, no se lo acepta. Esta fue la razón por la cual no se aceptó esta recalificación, porque en realidad ahí lo que se modificaba era la titularidad, es decir, habían comprado ambos y estaban diciendo, sin perjuicio de que esto obedecía una realidad, la realidad es que la titularidad debió haber sido solo de ella. La jurisprudencia no ha admitido recalificación posterior, o sea, no ha admitido que por escritura se modifique, pero sí admite la posibilidad en el momento del divorcio o en el momento del sucesorio. Esto es, se puede perfectamente probar que en realidad el bien que aparece como ganancial es propio por los créditos que puedan existir. Perdón, en este caso lo que dice la señora que en vez de ser 50 y 50 era 75 que puso ella y 25 el señor, pero el señor se lo rechazó en el divorcio. Entonces lo que yo digo es no haber incidente, pero tal vez haya que hacer un expediente por modificar esa calificación y probarlo. Sí, obviamente. Y por más que se oponga, si hay una sentencia, no va a modificar. La escritura se tiene que modificar. En realidad, a ver, no sé si la escritura se tiene que modificar, porque yo en los casos que he visto en donde esto se ha planteado después en el juicio de divorcio, no ha habido modificación de la escritura, sino que lo que ha habido fue la compensación por los créditos que le correspondía
vinculado con la distinta naturaleza de los fondos. Porque, repito, el problema es un problema de fondo, no un problema de calificación del bien. No porque el bien sea mixto, sino porque hay créditos mayores o menores a favor de cada uno. Sí. A ver, el condominio entre cónyuges puede existir, no hay ningún inconveniente. ¿A qué se refiere usted exactamente con la implicancia? Sí, después viene, sobreviene un divorcio, ¿sí? Automáticamente es 50 y 50, que no está aclarado la proporción de los condominios. A la presunción de la nacionalidad es 50 y 50. La diferencia va cerrada por los créditos que existan, las compensaciones que haya que hacer. O sea, esto es lo que muchas veces nosotros hemos criticado, ¿no? Muchas veces se ha dicho que cuando se hace una disolución del régimen hoy de comunidad de ganancias y adjudicación, hay que respetar exactamente el 50 y 50 correspondiente a cada uno de los cónyuges. Cosa que, a mi juicio, es absolutamente incorrecta. Nada impide, porque no solamente hay créditos económicos, sino que también hay cuestiones de naturaleza afectiva y moral que tienen un valor en función de las adjudicaciones. Este error es un error que se ha dado no solamente en apreciaciones jurídicas, sino también tributarias. Si ustedes ven, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, que tiene un impuesto perverso, que es el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, tiene una presunción iuris et de iure, que si en una disolución y adjudicación entre excónyuges uno se adjudica la totalidad de un inmueble y el otro no se adjudica nada, entonces hay que pagar impuesto a la transmisión gratuita de bienes porque entiende que hay una donación encubierta de un cónyuge a otro. Y yo, esto es una chanza para que no nos aburramos, pero durante muchos años dando clase acá en la facultad, decía cuántas veces viene a la escribanía el señor y dice, bueno, vamos a repartir, y entonces yo le dejo a ella la casa del country, la 4x4, el departamento que tenemos en Recoleta, y uno entonces le pregunta, ¿y usted con qué se queda? Con tal de no ver a la bruja nunca más, yo estoy contento, me doy por satisfecho y absolutamente compensado. Bueno, creo que hoy el código nos da pie para esto, porque en el tema de la partición por la extinción de la comunidad de ganancias dice claramente que se aplica el convenio libremente acordado entre los cónyuges, con lo cual yo tengo posibilidad de decir que uno se queda con todo esto y otro se queda con el perro solamente porque así lo han acordado, ¿no? El tema de la equivalencia de prestaciones no es un tema que deba ser aplicado a pie juntillas en las adjudicaciones por disolución del régimen de comunidad de ganancias. Sí. ¿Cuál sería la acción que debería plantearse en caso de la existencia de un divorcio en la cual ambos cónyuges se presentaron por presentación conjunta, plantearon bajo el amparo de la vieja ley? De la vieja ley. Sí. El escribano ahora a operar la inscripción de un inmueble que fue adquirido durante la separación de hecho previo al dictado de la sentencia de divorcio. Judicialmente esto se produjo en el 2010, estamos en 2017, el escribano hoy en 2017 manifiesta, no, yo no tengo una calificación clara, si bien fue adquirido durante la separación de hechos previa al divorcio, yo necesito judicialmente que se establezca o se aplique en ese caso, mencionó el plenario CGT con AJO, que se aplique eso, que se aclare. La cuestión es que pasaron 7 años.
digamos, A ver, si la sentencia de divorcio fue con la ley anterior, no me cabe ninguna duda que debe haberse dicho. de acuerdo al 1306. Exacto. Pero no aclaró primer párrafo, segundo, tercer párrafo. Fue una presentación conjunta. Y fue una presentación conjunta. ¿Alguien planteó la fecha de separación de hecho en el divorcio? ¿Está planteado? Está planteado. ¿Y no está controvertido? No está controvertido. Bueno, lo que pasa es que con el 1306, cuando nada se decía, tendría que era como por culpa de ambos, por lo cual allí no había ningún inconveniente. El problema que tenemos es si tenemos un divorcio iniciado con anterioridad a la modificación y ahora hay que jugar, entonces tenemos sentencia actual. Pero con las sentencias anteriores no veo por qué el escribano tiene conflicto, porque tiene que haber habido claridad en la sentencia, no había ninguna duda en eso. No sé qué pensamos. Además es culpa... Es claro, es culpa de ambos. Culpable. Se equiparaba con Participaba en eso. Exacto. Respecto al fraude, Pero no había fraude. No había fraude. no había Perdón. fraude. No había fraude. Antes no había fraude. Hoy está incorporado el tema del fraude. Y lo tenía por el 1298, la acción de fraude, por una acción totalmente separada. Pero allí No de la retroactividad, sino de la adquisición. allí no había conflicto. O sea, no había acción a plantear. No, porque al haber sido por presentación conjunta, se aplica, es cierto, se aplica el 1306, pero como no hay culpabilidad de uno o de otro, se le aplicaba el criterio de que era como por culpa de ambos. Con lo cual ninguno tenía derecho a los bienes adquiridos por el otro durante ese periodo. Solamente le correspondía por el 1306 al inocente con relación a los bienes adquiridos por el otro. ¿Sí? Como es por culpa de ambos, o sea que allí el escribano en realidad no tiene ningún conflicto. Creo que es el menos conflictivo ese. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Una preguntita porque no me quedó claro algo. Sí. La recalificación tenía que celebrarse por escritura pública para inscribirse en el Hable más fuerte. La recalificación, no me quedó claro, si la podían hacer, tendría que celebrarse por escritura pública para inscribirse en el RPI o es una presentación judicial. A ver, si el registro de la propiedad mantiene el criterio que venía sosteniendo hasta ahora, la recalificación, en la medida en que no modifique titularidades, debe hacerse por escritura pública porque el instrumento que le dio base fue una escritura pública, ¿no? Y eso es lo que permite la inscripción en el registro de la propiedad. Hay una pregunta acá, ¿qué efectos tendría en una sentencia de divorcio si no existe separación de hecho? Dado que a pesar de solicitar el divorcio, uno de los cónyuges, el otro aún continúa conviviendo con él. El 480 habla de la disolución de la comunidad a la fecha de notificación del pedido de divorcio. Esté conviviendo o no esté conviviendo. La separación de hecho, ya quedamos todos de acuerdo que no es la sociedad de hecho. La separación de hecho, si existe, es la que va a generar el cambio de esa retroactividad, donde el juez dispondrá que concluya retroactivamente a la fecha del inicio de la separación de hecho o no. De cualquier manera, ahí sí, un poco contestando lo de las acciones, tengan en cuenta que estamos hablando de una acción declarativa o estamos hablando de incluir, acumular esa acción declarativa dentro de la acción de liquidación y partición de la vida de la sociedad conyugal. O sea, ahora sí que esto queda mucho más claro. Tenemos otra pregunta. Dice, las partes se divorcian, hacen un convenio sobre distribución de bienes. Uno de los cónyuges fallece. Abierta la sucesión, los herederos piden la homologación del convenio. ¿Qué juez es competente para la homologación del convenio? ¿El que entendió en el divorcio o el juez de la sucesión con respecto a la liquidación de bienes?
Yo creo que es el juez de la sucesión, porque fue de la atracción con relación. Ahí hoy precisamente el código civil. No es el código respecto a los bienes. Sí, pero hoy lo dice con relación a todo, o sea, es el juez del sucesor. No sé quién preguntó. Al que preguntó le vamos a hacer preguntas nosotros, para hacerlo tan difícil. En relación a la distribución de los bienes en ocasión de audiencia, ¿qué plazo puedo tener en cuenta yo para modificar lo que se acordó en esa audiencia? Teniendo en cuenta que la resolución del juez, en uno de los ítems, promulga el divorcio, pero no dice homologo los convenidos en relación con el bienes, sino que dice téngase presente. O sea, con lo cual tiene una herramienta más para modificar eso que mi cliente erróneamente asistió por No, usted está diciendo que se celebra un convenio ante un juez. Sí, en la audiencia. Por eso una audiencia, se acuerda algo, alguien establece. Está bien, pero para que quede claro, tal departamento para Juan, tal departamento para María. ¿Sí? Usted lo que dice, ¿puedo yo revisar ese convenio una vez celebrado en tribunales y demás? Yo le digo que no va a ser muy sencillo. Primero hay un tema que sí remarco. El acuerdo homologado o la propia resolución homologatoria puede ser revisada, dice el código, si han habido cambios sustanciales. Lo previsto el propio código. Para mí el plazo de prescripción es el genérico de los 5 años. ¿Qué se va a entender por cambios sustanciales? Es un tema interesante. El tema de si un acto, si yo convengo en una audiencia algo, si lo puedo dejar sin efecto, yo le diría que como regla no. Mientras yo no me retracte y desista de lo convenido y esté a tiempo, yo le digo una cosa, la manifestación de la voluntad en el derecho procesal no es la manifestación de voluntad de los actos jurídicos, sino de la voluntad declarada. Ahora, a esta persona que usted me está mencionando, si puede probar que el convenio en sí ha sido modificado por un acontecimiento sobreviniente, si ya al momento en que se celebró el convenio, ya supóngase que le dio un departamento que vale 2 pesos con 20 a ella y $2 millones para él, yo le digo una cosa, creo que tendrá que pedir por la existencia de error, dolo, violencia o simulación dentro del vicio de la voluntad, pero jamás por esta alternativa que da el nuevo código, que es por cambios sustanciales, porque eso parte de la premisa que se celebró el convenio, luego se tornó el injusto y se pide la revisión del convenio. Por ejemplo, le entregué un campo, cuando van a tomar posesión del campo, el campo es limitado. Y sí, es revisable. Va a ser discutible porque en la práctica de nuestros tribunales, si esto sigue manejándose con la interpretación literal del código, no hay convenios de divorcio. Yo firmo un convenio de divorcio, un convenio particionario, con patrocinio letrado, que además yo lo recomiendo, pero fervientemente, con patrocinio letrado. Se celebra con patrocinio letrado y mañana dicen, no, un minutito, acá hay un cambio sobreviniente. Me entregaron $500.000, el dólar cuando firmé el convenio estaba subiendo a 17,50 y demás. Cuando me terminan de entregar los dólares, se planchó y quedó manchado. Hay un cambio. Fíjense que hay unos indicios de la voluntad. Entonces, ¿cómo celebrar convenios? La suya dice la voluntad. Aprovecho esto y seguramente en alguna otra ocasión vamos a charlar con Estimada Casabé. En materia de los convenios, antes de este código, era uno de los pocos ámbitos donde se permitía revisar el convenio por vicios de la voluntad.
Si yo había celebrado un convenio, una transacción en tribunales, como regla, señor, está terminado. Usted tendrá que probar como fraude. Que era rarísimo, porque cómo entrar en dolo, en violencia, en simulación delante de un juez para celebrar un convenio. Pero en los convenios particionarios sí se admitió por la jurisprudencia su revisión por vicios de la voluntad. Pero si no, en términos generales, lo que yo celebro en tribunales y en medio le diría, contraria a la esencia del derecho procesal. El derecho procesal, el error de la voluntad. Si yo contesto demanda, copio y pego, como suelen hacer muchos abogados, y en el camino de internet se me quedó en el aire que no es cierto que no hubiera pagado el alquiler, y no pongo, es cierto que no hubiera pagado el alquiler, no hay revisión de esto. Rige la voluntad declarada, rige lo puesto en el convenio, salvo supuestos de fraude que son inimaginables, que yo de hecho no creo que existan, fallos en la jurisprudencia. ¿Alguna pregunta más? Grite porque no la escuchamos, como nosotros. ¿Y a quién le quiere preguntar? No, es lo mismo. Divorcio, lo único que tenían era un bien, que era ganancial de ella, cuando hacen el convenio regulador, se lo atribuyen a ella. La duda que tengo yo es si me conviene inscribir que se lo atribuyó a ella o si ya está en cabeza de ella, se lo puedo dejar así. No, sin lugar a dudas que hay que inscribir porque está en cabeza de ella, pero como ganancial. Y ahora, al haberse gratificado, pasa a ser propio de ella. Las implicancias son enormes, ¿sí? Si usted no inscribe la adjudicación, va a necesitar el día de mañana para cualquier acto de imposición a su otro cónyuge. En cambio, siendo propio, se acabó la historia. O sea, si yo voy a el día de mañana ya me quieren mandar, va con la sentencia de divorcio que dice que se la atribuyó a la casa. Sí, pero la inscripción registral es requisito obligatorio para tener honorabilidad, con lo cual el cambio de naturaleza del bien es necesario publicitarlo, con lo cual ese convenio, si se hizo judicialmente, se homologó judicialmente, irá por ir a testimonio. Si no, pueden hacer el acuerdo por escritura pública e inscribirlo en el registro de la propiedad. Por cualquiera de los dos medios es posible. Bueno, Muy bien, muchas gracias. les agradecemos muchísimo.